Buenos días, mi nombre es Karen Chanel Morillo Espinal y hoy les estaré hablando acerca de lo que es el salario. Según nuestro Código Laboral Dominicano, en el artículo 192, el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. En nuestra actualidad, el salario es uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y social de toda la comunidad. Los trabajadores y sus familias dependen casi en su totalidad del salario para poder sustentarse. El salario es un elemento fundamental de las condiciones laborales y de la empleomanía dentro de las empresas. Desde el punto de vista de la economía, los salarios son parte fundamental de los costos laborales y son una variable esencial para la competitividad empresarial, que requiere ser analizada también en su relación con otros factores como, por ejemplo, el empleo, la productividad y la inversión. A través de los tiempos han surgido diferentes teorías alrededor de los salarios y vamos a mencionar algunas. Dentro de ellas podemos encontrar la teoría de los ingresos, que fue planteada por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones en el 1776. En ella considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de la mano de obra es la mayor ocupación de trabajadores y aumenta en la medida en que los patronos o empleadores obtienen aumentos en sus ingresos. Para Smith, sin embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituye la cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de la riqueza del patrono. Tenemos también lo que es la teoría de fondo de los salarios, planteada por John Stuart Mill en su obra Principios de Economía Política en 1848. Este sostuvo que los salarios dependían fundamentalmente de la oferta y la demanda de trabajo. Para él, el trabajo era una mercancía como cualquier otra, sujeta a la ley de la oferta y la demanda, que se ofrecía y se adquiría en el mercado. En el cual la oferta hacía el número de obreros en condiciones de trabajar, en tanto que la demanda la formulaban los dueños del capital. Tenemos también lo que es la teoría de Marx en relación con los salarios. Marx encontró cosas interesantes que plasman el capital. Por ejemplo, lo que el patrono le paga al obrero por su actividad o servicio no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su riqueza de trabajo, de su fuerza de trabajo, perdón. Además, halló que la jornada laboral se divide en dos partes. La primera la llamó tiempo necesario de trabajo, donde únicamente se cubren los costos de producción y el obrero obtiene apenas los bienes y servicios necesarios para subsistir. A la segunda la llamó valor adicional. En esta, el capitalista hace sus utilidades, porque esta parte del trabajo no le es retribuida al obrero. El valor de ese trabajo no remunerado es lo que constituye la plusvalía. Y por último, voy a mencionar la teoría de los salarios altos, expuesta por Henry Ford en el 1915. Su filosofía radica en la creencia de que los salarios altos inducen a un mayor consumo. Esto quiere decir que generan una mayor capacidad de compra por parte de los asalariados y de la población en general. Evidentemente, es una tesis inflacionaria. Existen diversos tipos de salarios dentro de nuestro país. Por ejemplo, tenemos el salario que es pagado por horas, el salario por días, el salario semanal, el salario quincenal y el salario mensual. Dentro de todos estos tipos de salarios, los más comunes en nuestro país son el salario por días, que es la parte obrera, en su mayoría quien trabaja con este tipo de salario. También tenemos el salario semanal, que también la parte obrera es que maneja mucho esta parte, y también tenemos lo que es el salario quincenal, algunas empresas privadas lo manejan, y también lo que es el salario mensual, que el gobierno casi en su totalidad maneja este tipo de salario. Según nuestro Código Laboral Dominicano, el salario tiene diversas formas de retribución. Ejemplo, en el artículo 195, el salario se estipula y se paga íntegramente en moneda de curso legal.
en la fecha convenida entre las partes. Puede comprender además cualquier otra remuneración, sea cual fuera la clase de esta. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o precio alzado, o combinando algunas de las modalidades. En el artículo 196 nos indica que el pago del salario debe efectuarse personalmente al trabajador en el día de trabajo y a más tardar dentro de la hora subsiguiente de la terminación de la jornada del día en que corresponda hacer dicho pago. Salvo convención en contrario, se hace en el lugar donde se presta el servicios el trabajador. El pago del salario será completo, salvo los descuentos autorizados en el presente código. En casos de enfermedad o ausencia debidamente justificada, el pago podrá ser hecho a un representante del trabajador debidamente autorizado. Se prohíbe el pago de salario mediante la expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados u otras formas. En el artículo 198 nos indica que el salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo acuerdo en contrario de las partes. En el artículo 199 nos indica que en los trabajos por obra determinada, salvo convención en contrario, el empleador deberá pagar al trabajador semanalmente el valor proporcional a la labor realizada, pero puede retener como garantía una cantidad no mayor de la tercera parte del valor de este. Los descuentos permitidos por la ley, según nuestro código laboral, en el artículo 201, el pago del salario puede ser objeto de estos descuentos. Los autorizados por la ley, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador, los anticipos de salarios hechos por empleador, los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. También tenemos lo que es la protección del salario. En nuestro código laboral, en el artículo 200, nos indica que el salario o los créditos provenientes de derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por pensiones. El salario mínimo, según nuestro código laboral dominicano, en el artículo 213, es el menor salario que puede convertirse en un contrato de trabajo. El origen de este surge como respuesta a las precarias condiciones laborales y la explotación de los trabajadores durante la Revolución Industrial. Sin embargo, su implementación formal en las leyes laborales varió en función del contexto histórico y político de cada país. El Comité Nacional de Salarios de la República Dominicana se remonta al año 1928, cuando se establecieron los métodos para fijar los salarios mínimos en virtud del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país, como signatario de este convenio, promulgó la resolución número 4528 en agosto de 1956. A lo largo del tiempo, el Comité Nacional de Salarios ha pasado por varios nombres y composiciones en su estructura hasta llegar a la actual composición establecida en la Ley número 252 de 1940 y en el reglamento de aplicación aprobado por decreto 512-97 del 10 de diciembre de 1997. También tenemos la fijación del salario mínimo. Según nuestro Código Laboral Dominicano, en el artículo 218, la fijación de las tarifas de salarios mínimos está regida por las disposiciones de la sección sexta del capítulo 2 del título 1 del libro séptimo de este código. El salario de Navidad, según nuestro Código Laboral, en el artículo 219, el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año
en el año calendario, sin prejuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecido. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. El salario de Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica prevista en este código. De manera concluyente, podemos decir que cada persona que realiza una labor busca ser remunerado económicamente y que dicha remuneración sea justa. El salario satisface nuestras necesidades básicas, así como los integrantes de nuestras familias. Es también uno de los costos fundamentales de producción para un empresario en su mayoría. Debemos saber que es necesario mantener un equilibrio para así lograr un manejo adecuado de nuestro salario. Contar con una política salarial justa constituye un factor clave para administrar las finanzas. La política salarial es el conjunto de orientaciones que tiene como finalidad distribuir equitativamente las cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos, eficacia y educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo en las organizaciones. El objetivo principal de contar con una política salarial es ofrecer una remuneración equilibrada y constante a los trabajadores y a su vez estimular a que realicen mucho mejor su trabajo. La gestión de recursos humanos cuenta este aspecto como básico para mantener el desarrollo de la carrera de cada uno de los empleados, sin olvidar que esta política determina también los niveles de beneficios que obtendrás. Los salarios mínimos están regulados por normas del Estado dominicano, lo que implica que no es decisión del empleador fijar los montos mínimos que se pagarán. Hasta aquí mi exposición. Espero que hayan podido entender. Hasta aquí mi exposición. Gracias.